que había venido Cristo, ¿no? Porque entre el frío y que se nos migraron para otros lados, pero gloria a Dios que hoy estamos en la casa del Señor, amén, para recibir palabra. Y quiero que en esta noche podamos ir a nuestra Biblia, y quiero continuar un poco lo que comenzamos el sábado, ¿no? Si usted me acompaña a Levítico capítulo 22, Levítico capítulo 22, versículo 18. Aquí Dios le habla al sacerdote Aarón cómo debían ser las ofrendas para él, y la importancia hablábamos el sábado y vamos a continuar, de ofrecer conforme a lo que Dios nos enseña, ofrecerle a Dios lo mejor, ¿no? Sabemos que el Señor, Dios, envió a su Hijo unigénito a morir en esa cruz para que todos recibamos perdón, vida eterna, reconciliación. Por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo llevó nuestros pecados. Y aquí las ofrendas a Dios, Dios le había dicho al sacerdote, deben ser ofrendas aceptables delante mío. Y le da las condiciones de cómo debía ser lo que se le ofrecía al Señor. Luego vamos a ir a Malaquías, donde vemos la deficiencia del humano cuando se separa de la comunión con Dios. Por eso Jesús le dijo al pueblo: ustedes de labios hablan bien de mí, de labios hablan muy lindo, pero su corazón está lejos de mí. Y tocamos un poquito, no leímos en Malaquías, cómo la religiosidad reemplazó la comunión real con Dios, ¿no? Pasó en ese tiempo, pasa en estos tiempos. Lo importante es que no pase en nuestro corazón, ¿no? Que no reemplacemos el costumbrismo por una relación con Dios diaria, que debe ser el alimento para nuestra vida espiritual. Amén. Para que podamos crecer, para que podamos madurar, para que podamos desarrollarnos. Porque nosotros, como cristianos, hijos de Dios, no vivimos por emociones. Aunque tenemos emociones, Dios las puso. Por fe, el justo vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Y esa fe debe ser alimentada. Y esa espiritualidad debe ser realmente nuestra prioridad. Nuestro encuentro con el Señor diario. Nuestra ofrenda diaria para Dios, con nuestra vida rendida a su señorío y a su voluntad, para hacer lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Amén. Que se haga tu voluntad, dijo, en el cielo, así en la tierra como en la tierra. Fíjese lo que dice aquí, Levíticos 22, 18, habla a Aarón y a sus hijos. Aarón era el sacerdote, sus hijos la familia sacerdotal, y a todos los hijos de Israel y también a todo el pueblo. Y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofrecieren su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, escuche esto, diga conmigo, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, macho sin defecto entre el ganado vacuno, entre los corderos, entre las cabras, y ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Lo leemos nuevamente el 20. Ninguna cosa que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Vemos que la ofrenda a Dios debía ser, diga conmigo, sin defecto. Amén. No tenía que tener ningún defecto. Era lo que el Señor había enseñado, lo que había establecido, y que eso debía pasar realmente para honrar a Dios como merece ser honrado, darle al Señor lo mejor. Por eso tenemos que, hablamos un poquito, desechar toda mediocridad para Dios. Saber que Dios es un Dios santo, es un Dios puro, es un Dios que merece
toda la honra y la gloria, y que de Él dependemos cada uno de nosotros, y que nuestra dependencia de Él debe ser diaria. Diga conmigo, diaria. Amén. Siempre los retiros espirituales, los encuentros, o como usted le quiera llamar, son gloriosos, son hermosos, donde el Señor ilumina nuestro corazón, donde nos sana, donde nos restaura. Pero la vida continúa, y nuestra vida debe ser una continua adoración a Dios, una continua ofrenda diaria de olor fragante al Señor. Conociendo esto que ya estaba enseñado, algo pasó. Si usted me acompaña a Malaquías, algo pasó en el pueblo de Dios, y que está pasando en estos tiempos también. El tema es que nosotros podamos reflexionar sobre esta palabra y ser cuidadosos de cómo nosotros nos acercamos a Dios. Y en Malaquías capítulo 1, versículos 6, vemos cómo la decadencia del pueblo de Dios, la apostasía del pueblo, hizo que los ritos o las prácticas de culto a Dios se empezaran a hacer una costumbre, para muchos ya un hastío, para muchos ya le pesaba hacer, porque, claro, se había perdido la esencia, que es la adoración, la honra a un Dios santo, a quien nosotros venimos a honrar y adorar. Entonces Dios le habla a los sacerdotes que ellos estaban ofreciendo mediocridad, estaban ofreciendo hipocresía, estaban ofreciendo cosas defectuosas. Su ofrenda, su holocausto era defectuoso, ¿no? Y cuando usted lee el capítulo 1, versículo 6, el Señor empieza a hablar algo que es básico para los que son su pueblo, que han decidido seguirlo y que han decidido guardar sus mandamientos, de la honra a lo que es autoridad. Diga conmigo, la honra a lo que es autoridad. Dios honra a los que le honran. Amén. Y el Señor dice, honrad al rey, ¿no? Orad por las autoridades. Entonces le da un ejemplo. Si estas personas que yo establecí que merecen honra se honran, ¿cuánto más a mí, que soy el Dios que estableció mandamientos y estatutos para que el hombre viva realmente en paz, feliz, lleno de abundancia, de gozo? Y aquí viene la exhortación, donde vemos que el pueblo estaba como endurecido, y el problema era que no reconocía que le estaba ofreciendo a Dios una ofrenda deplorable. ¿Cuál es el problema? Diga conmigo, el no reconocer. El problema es no reconocer. El problema del hombre, ¿cuál es? No arrepentirse. Pero si nosotros reconocemos y nos arrepentimos que le estamos dando a Dios una adoración deficiente, Dios nos perdona, Dios nos limpia y Dios nos levanta para que entremos al lugar santísimo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, sabemos que en los últimos tiempos va a haber mucha apostasía. Decía un dicho, mucho ruido y pocas nueces. Eso no está en la Biblia. Ese es el pastor. Pero necesitamos saber que la esencia es nuestra relación con Dios. La esencia es nuestro amor genuino al Señor. La esencia es darle al Señor lo mejor de mí, no lo que me sobra. Voy a la iglesia cuando tenga tiempo. Voy a la iglesia cuando tenga ganas. No, voy a ir a la iglesia porque voy a agradecer a Dios, porque voy a adorar a Dios, porque voy a enriquecerme y fortalecer mi fe, porque necesito congregarme, porque necesito estar con mis hermanos, porque necesito nutrirme, porque necesito desarrollarme, porque lo necesito sobre todo a Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es muy importante que cuando nosotros cantamos lo hagamos con entendimiento, lo hagamos con pasión. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, es importante que lo hagamos con reverencia, que tengamos oído para oír,
que sepamos que Dios nos habla a través de la palabra y que debe ser un momento donde no debe haber interrupciones. Debe ser un momento donde tengo que poner mi disposición para tomar algo de lo que he aprendido de parte del Señor a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Es importante, ¿no?, que nosotros le podamos dar lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor que tenemos al Señor. Aquí los sacerdotes, porque usted dice, pastor, bueno, pero esos eran sacerdotes, pero dice el libro de Pedro que somos reyes y sacerdotes. Amén. ¿Cuántos son reyes y sacerdotes aquí? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Gloria a Dios. Todos tenemos una tarea de poder ministrar a Dios a través de nuestra adoración, y que el centro de nuestra adoración debe ser el Señor. ¿Cuántos dicen amén? No el hombre. No centrar mi adoración en mí, sino en Él. Él merece toda la gloria, Él merece ser honrado, su nombre debe ser levantado en alto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí vemos cómo la decadencia espiritual hizo que perdieran el temor de Dios. ¿Qué hace la decadencia espiritual? Perder el temor de Dios, perder el respeto, perder la reverencia y no comprender que Dios es un Dios que nos deja transitar, pero que hay consecuencias cuando nosotros lo deshonramos y tenemos falta de temor de Dios. Amén. ¿Cuál es la consecuencia? Nuestro propio pecado es el que nos trae muerte espiritual. Y aquí, aunque hacían los ritos que habían sido enseñados, había mediocridad, había hipocresía. Y fíjese lo que Dios le dice, ¿no? Porque Dios le habla a través del profeta Malaquías. Fíjese que los profetas nunca cayeron bien. Los profetas de Dios no te van a endulzar el oído. Los profetas de Dios te van a predicar la palabra. Téngalo presente esto. Diga conmigo, los profetas de Dios no te van a endulzar el oído, te van a predicar la palabra. Y la palabra me va a confrontar, te va a confrontar. ¿Para qué? Para que sepamos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Para que sepamos que Dios no dará por inocente al culpable y que Dios no mira lo que mira el hombre. Dios ve el corazón, cómo lo adoramos, la pasión que ponemos para servirle, la pasión que nos mueve a hacer cosas para Dios. Dios la ve. Dios ve cuáles son las motivaciones. Necesitamos, hoy charlábamos un poquito de eso, tener motivaciones sanas, motivaciones, diga conmigo, correctas, motivaciones puras, porque eso es un sacrificio bueno delante de Dios. Cuando la motivación no viene de algo como los que estoy hablando, tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedirle perdón al Señor y tenemos que reflexionar como Dios lo quería hacer reflexionar a este liderazgo sacerdotal que era tosudo y que era duro de cerviz, pero el Señor le habla a través del profeta. Y el profeta nunca se la lleva de regalo, ¿no? Siempre los profetas cobraban como a fin de mes en la Biblia, ¿no? Eran rechazados, eran cuestionados, no eran, digamos, como aquellos que endulzaban los oídos, que Dios te va a dar salud, dinero y amor, medio como los hechiceros. No, el profeta decía, Dios dice esto. Y que tenga oídos, oiga lo que Dios dice. Y fíjese lo que Dios le dice, ¿no? Le dice algo que sería común y normal para alguien que es parte del pueblo de Dios. Versículo 6, Malaquías 1:6 dice, el hijo honra al padre, como algo normal, el respeto. El siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y escuche lo que dice, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿No? Como que el Señor le decía, bueno,
Es natural, es bíblico y está bien honrar al Señor, honrar al siervo, honrar al Padre. Es algo que debe estar como un principio bíblico, pero también arraigado en nuestro corazón. Amén. Respetar a los demás, respetar las autoridades, estar sujeto a las autoridades. Eso es honra. Hablar bien de las autoridades, bendecir a las autoridades. ¿Cuántos dicen amén? Eso es algo natural. Pero dice, si ellos reciben esa honra, ¿dónde está mi honra? Dice Dios. Que ustedes están menospreciando mi nombre, ¿no? Y entonces el Señor le habla en el versículo 7, y escuche, dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos menospreciado? Que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y aquí vemos, si recuerdan el versículo que estábamos leyendo, que el animal debía ser sin una que agarró algo. Bueno, gloria a Dios, me animo por lo menos. Dice el 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentalo pues a tu príncipe o tu autoridad, ¿no? ¿Acaso se agradará de ti y le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos, ¿no? Como Dios le habla. Ustedes no se están dando cuenta que me están ofreciendo mediocridad, cosas defectuosas. Y yo creo que continuamos con el tema de que tenemos que darle lo mejor de nosotros al Señor. Amén. Ofrecerle lo mejor. Y saber que todo lo que invertamos para el Señor va a ser buena tierra. Amén. Nuestro tiempo, nuestros dones, nuestras habilidades, todo lo que brindemos al Señor, porque los dones fueron dados por Dios. Amén. Y la Biblia enseña que los dones que Dios nos ha dado enriquecen la iglesia, bendicen la iglesia y traen expansión sobre la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, y el Señor habló en la parábola de los talentos, ¿no? De poder reproducir lo que Dios nos da, ¿no? Saber que necesitamos ser productivos, reproductivos, conforme a los dones que el Señor nos ha dado, ¿no? Y a las capacidades que Dios nos ha dado para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Y darle al Señor lo mejor de nosotros, porque Él, así como Abel dice que eligió de lo primogénito y de lo más gordo para ofrecerlo al Señor, ¿no? Y David, ¿qué dijo? David dijo, no me la regales el lugar. Yo no le voy a dar sacrificio a Dios que no me cueste nada, ¿no? Entonces, sepamos que el sacrificio de adoración debe ser también en momentos difíciles, en momentos de lucha. Tenemos que seguir adorando al Señor. ¿Cuántos dicen amén? En los momentos de prueba, Él debe ser exaltado sobre nuestros problemas. En momentos donde Dios nos procesa y está tratando con nuestro ego, nuestro yo y nuestra autosuficiencia, tenemos que seguir adorando al Señor. Y todo lo que hagamos debe ser para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es importante que muchas veces no tenemos ganas, pero queremos al Señor en nuestro corazón, estar con Él. Amén. ¿Por qué? Porque las emociones a veces nos juegan una mala pasada, pero no tenemos que vivir de emociones, sino tenemos que vivir por fe. Por fe voy a estar en la casa del Señor y voy a recibir lo que Dios tiene para mí. Por fe voy a ser fortalecido. Entonces yo me muevo no por lo que siento, por mi emoción, sino por una convicción de darle al Señor una ofrenda de gratitud. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y Señor, yo necesito estar en tu casa, necesito agradecerte, porque no tengo palabras para agradecer todo lo que tú has hecho y haces por mí. Y no voy a la reunión por obligación o por imposición, voy porque anhelo estar contigo, deseo estar en tus atrios. Esa es una buena adoración y es un buen sacrificio vivo y santo, agradable al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Eso es importante, hermano, que nosotros
lo que hagamos, lo hagamos con amor, lo que hagamos, lo hagamos con pasión, lo que hagamos, lo hagamos realmente con gozo. Servid al Señor con alegría. Pero si servimos con amargura, con enojo, no estamos ofreciéndole algo que le agrada al Señor. Amén. Necesitamos entender que tenemos que hacerlo con alegría, tenemos que hacerlo con esfuerzo. Dice la palabra, mira que te mando que te esfuerces. Amén. Dice que el labrador, para participar de sus frutos, ¿qué tiene que hacer? Trabajar primero. Amén. Hay una parte que tenemos que poner. Hay una parte de una milla más, como dijo Jesús, porque eso es lo que le agrada al Señor. La obra de Dios se mueve por aquellos que hacen una milla más, que hacen un esfuerzo, que se niegan a sí mismos, niegan su descanso, niegan su comodidad, niegan un montón de otras cosas por amor al Señor. ¿Cuántos dicen amén? No todo es comodidad en la vida del cristiano. ¿Cuántos entienden esto? No todo es comodidad. Jesús dijo, en el mundo, en la sociedad que viven, que está lejos de mí, tendréis aflicción, porque están en contramano, porque están en contrapelo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, debemos ser sacrificios de adoración a Él, de alabanza. Y fíjese que en el versículo 9 dice, ahora pues orad por favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Y escuche, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos, ¿no? ¿Cómo poder agradar al Señor si hacemos estas cosas? ¿Cómo podemos agradar al Señor si nuestro sacrificio no es realmente aceptable? Por eso es importante que necesitamos consagrar nuestro cuerpo, todo nuestro ser, nuestra mente, consagrarla al Señor para que Dios nos purifique, nos santifique, nos limpie y seamos un sacrificio agradable al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque un sacrificio desagradable sería la religiosidad, el costumbrismo, la mediocridad, lo que nos sobra, lo que todo así nomás. Pero a Dios tenemos que ofrecerle lo mejor. Y el Señor le sigue hablando ahí. Si usted mira el versículo 10, el 9 dice, orad pues ahora por favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, porque ¿cómo podéis agradarle si hacéis esta cosa? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Y quién hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre el altar de balde? Yo no tengo complacencia de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, ¿no? Abrían, digamos, el lugar como, bueno, así como, porque lo tengo que abrir, porque lo tengo que hacer. Pero ¿qué es importante esto? Yo noté algunas cosas importantes para poder darle lo mejor al Señor, ¿no? Saber que darle al Señor la honra merecida, el respeto merecido, ¿no? Poder estar con nuestro corazón, con nuestro cuerpo y con nuestra alma buscando al Señor cuando apartamos un tiempo para el Señor, ¿no? O a veces puede ser que el cuerpo está acá, pero la mente está en otro lado, ¿no? Así, Señor, yo vengo predispuesto a la reunión para ofrecerte mi corazón, mi gratitud y mi alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Y eso ya arranca, no arranca de la reunión, arranca de la mañana. Ya a la mañana nos predisponemos, buscamos el lugar secreto y estamos con el Señor y tomamos ese tiempo pequeño, más extenso, según los tiempos de cada uno. Pero ya venimos, Señor, hoy vengo a tu casa, hoy quiero que me hables, hoy quiero que me corrijas, hoy quiero que me direcciones. Ya uno viene con una buena actitud para recibir lo que viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esa persona va a crecer, va a madurar, va a producir mucho fruto, porque tiene actitud. Diga conmigo, tiene actitud. Y tiene un respeto al Señor y el respeto a las personas que Dios ha puesto. Y eso le permite avanzar en su crecimiento, en su desarrollo, porque si hay un buen altar y si hay una buena ofrenda, el fuego desciende. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros
lo buscamos de tu corazón, lo vamos a encontrar. Amén. También el sacrificio no debe ser dañado, ¿no? Sabemos que el Señor odia el pecado. ¿Qué hace Dios? Odia al pecado. Otra definición es aborrece el pecado. Entonces, antes de presentarnos delante del Señor, tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que primero reconocer nuestros pecados, confesar nuestros pecados. ¿Y qué más? Y apartarnos de nuestros pecados para poder ofrecer al Señor un sacrificio agradable. Amén. Porque Dios ve la sinceridad del corazón. Ve un corazón que se humilla y dice: Señor, te he faltado, he dicho cosas que no tengo que decir, he actuado. Y entonces hay un temor reverente, ¿no? Porque saben que por más que levantemos la mano, Dios ve el corazón. ¿Amén? Por más que, no sé, tengamos expresiones de que estamos saturados del Espíritu, pero la realidad es que puro ruido. Porque los resultados son nuestra vida diaria y la evolución de nuestro cristianismo. Ese es el resultado que escucho, que practico, que aplico y que honro a Dios. En los hechos vemos el resultado de una persona que está dándole a Dios un sacrificio agradable. ¿Cuántos pueden decir amén? Vemos personas que con poco tiempo de cristianos, vemos su evolución. Vemos cómo aman estar en la presencia del Señor. Vemos cómo entienden que el congregarse les va a bendecir, les va a enriquecer, les va a nutrir y les va a llevar a conocerlo un poco más al Señor y saber que Dios quiere usarle. Amén. Personas que van corrigiendo los desvíos de su vida, porque venimos de un mundo donde vivíamos como nosotros nos parecíamos bien. Pero Dios nos da reglas, nos da estatutos para que alineemos nuestra vida y empezamos a corregir deficiencia. Y entonces cuando uno empieza a corregir deficiencia, uno empieza a dar resultados. Y la gente puede ver ese resultado de obediencia. Amén. Dice que la obediencia es mayor que los sacrificios. Entonces es importante, ¿no?, que sepamos que Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que ya comamos vianda, Dios quiere que ya... Fíjese que en la petición de los discípulos: Señor, la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿no? Porque pocos son los que quieren hacer una milla más, pocos son los que quieren estar en el secreto con el Señor, o el tiempo que necesitamos diariamente para estar con el Señor. Pocos son los esforzados y los valientes que hacen una milla más y que permanecen con lluvia, con frío, con luchas, con pruebas, con desánimos, con tristeza, con traiciones, con amargura. Ponen los ojos en Jesús. Esos son un sacrificio agradable al Señor. Y Dios premia a los que le buscan, dice la palabra. Dios es galardonador de los que le buscan. Por eso es importante reconocer nuestras malas actitudes, ¿no?, y poder pedir perdón al Señor y saber que Dios quiere que tengamos dependencia de Él. Y el Señor me llevaba una palabra tremenda, ¿no? Busque conmigo Jeremías 12:13, ¿no? Algo que la verdad que me bendijo. El Señor me habló, y qué importante que dice que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Ese es el mandamiento del Señor. Y ese amor al Señor es notable porque queremos darle lo mejor al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y sabemos que no necesitamos otra cosa que estar con Él y recibir revelación de Él y recibir la sabiduría de Él. Que hay muchas cosas que quieren sustituir a Dios, que a la larga los vacíos siguen estando en nuestro corazón. Pero cuando nosotros nos relacionamos con Dios de una manera diaria, de una manera amorosa, de una manera, como decía el salmista: deseo estar en sus atrios, mi alma anhela más y más de Él. Eso nos va a llevar a darle una adoración que Él merece. Fíjese
Aquí, si usted después lee todo el capítulo 2, vemos cómo Israel, después de que Dios los ama, los amó, los santificó, los bendijo, Israel adulteraba y se iba tras dioses paganos, ¿no? Entonces hay un versículo que Dios le dice: ¿y qué mal les hice yo a ustedes para que se apartaran tras dioses que no son dioses? Dice Dios. Después léalo todo, ¿no? Pero me llamó la atención este versículo 13 que dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y escuche, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua, ¿no? Ellos confían en carros y caballos, decían, pero nosotros confiamos en el Señor de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén, no? Entonces, el Señor muchas veces exhortaba que cuando llega la apostasía o la mediocridad, buscamos sustitutos, como la persona que no conoce a Dios. Lo hace también una persona que niega su fe y que, digamos, abandona la práctica de los principios que Dios estableció, ¿no? Y entonces Dios le habla, ¿no? Dios le habla, ¿no? Después de que yo los bendije tanto, de que les di mi perdón, les di mi misericordia, les di abundancia, les di paz, les di regocijo, ustedes son infieles, le dice Dios al pueblo, ¿no? Y me llamó esto la atención, ¿no? Este versículo dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Y escuche me dejaron a mí. ¿Qué hicieron? Le dieron la espalda a Dios. Aunque seguían con los ritos, aunque seguían ofreciendo sacrificios, aunque seguían teniendo fiesta solemne, aunque se leía la palabra y muchos conocían y las 613 leyes ceremoniales, y algunos ayunaban 2 veces por semana y otros diezmaban y con sus labios decían: oh Dios, pero dice: me dejaron a mí. Es decir, me dejaron a mí. Hicieron cosas por costumbre, hicieron cosas por hábitos, pero me dejaron a mí, ¿no? Y qué importante es eso, ¿no? Yo una vez venía a mi mente ese hombre que pedía limosna, que estaba cerca del templo, pero lejos de Dios, hasta que Pedro oró y lo sanó, ¿no? Qué importante es que no nos apartemos de Él, hermanos. Porque podemos venir a las reuniones, podemos cantar, podemos estar en los estudios bíblicos, podemos predicarle a uno que otro, pero si nosotros perdemos nuestra relación con Él, diaria, de alimento diario, no la emoción de un retiro glorioso, de un encuentro o de una reunión donde el Espíritu me tocó, no, esto no es cuestión de un día, es cuestión de toda la vida hasta que venga Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es importante, no nos alejemos de Dios, no nos alejemos. Pero pastor, estamos viniendo a la iglesia, escuchamos pero a veces no tenemos relación con Dios. ¿Cuántos me pueden comprender esto? ¿Por qué? Porque la relación con Dios se nota en la vida diaria, en los resultados, en el fruto, en el testimonio y en el compromiso. ¡Wow! ¿Cómo en el compromiso? Sí. Cuando yo tengo relación con Dios, estoy comprometido con Dios, no con el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Respeto al hombre, porque el hombre que ha puesto Dios, Dios lo honra, pero mi compromiso es con Dios. Amén. Por eso es importante que nuestro compromiso sea con Él. Señor, te serviré hasta el último día de mi vida. Señor, quiero amar tu ley y quiero santificarme cada día, porque el fruto de mi relación con vos es la purificación, es la santificación, es sacar las maldades, las iniquidades, las envidias, el egoísmo, la mentira, la astucia, para reemplazarlo con las cosas que pone Dios, ¿no? Que dice que Él nos llena de su amor, de su gozo, de su paz, de la benignidad, de la templanza, ¿no? Entonces Dios dice: me dejaron a mí,
están yendo a la iglesia, están haciendo los ritos, están cantando, están estudiando, me dejaron a mí. Eso es un sacrificio desagradable. Cuando usted lee en Malaquías ve que ellos hacían todo lo que estaba establecido en la ley, pero estaban lejos de Dios. Estaban lejos de Dios. Qué importante que no nos alejemos de la relación con Dios. La cuestión no es quién corre más rápido, sino es quién permanece hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? La cuestión no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Comencemos bien y terminemos bien. ¿Cuál es la clave, pastor? Estar con Él y depender de Él. Diga conmigo, depender de Él. Fíjese, el Señor le dice acá, ¿no? Le dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, y escuche, fuente de agua viva. Wow. Diga conmigo, fuente de agua viva, ¿no? Se relaciona con aquel que puede satisfacer nuestra alma. Amén. Aquel que puede darnos salud espiritual, salud emocional, salud física, aquel que nos alegra la vida, aquel que nos apasiona. Esa presencia del Espíritu en nosotros es lo que nos lleva a vivir una vida abundante. ¿Cuántos pueden decir amén? Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, y hablaba del Espíritu que habían de recibir. Necesitamos siempre estar dependiendo de Dios. Entonces habrá reverdecer. Aunque tenemos etapas donde hay podas. ¿Cuántos han tenido etapas de poda? Una lucha, otra prueba, una traición, habladuría contra vos, y viene, ¿no? Y parece que quedó achurado el arbolito, ¿no? Pero luego las raíces para abajo van tomando fuerza y cuando viene la primavera empieza a reverdecer y tiene base para sostenerse y avanzar. ¿Cuántos me pueden comprender esto? Amén. Cuando tenemos esa relación con Dios, podemos permanecer. Si no tenemos esa relación con Dios, es cuestión de tiempo. Diga conmigo, es cuestión de tiempo. Se acaba el entusiasmo, se acaba la emoción, se acaba la buena temperatura, chao, no queda nada. Y el Señor dice, ustedes no solo que me dejaron a mí fuente de agua viva, quien los sacio, porque en mí están completos, yo los completo, son mis amados, son mis hijos, son mi pueblo, yo tengo cosas gloriosas para ustedes. Pero dice que ellos, fíjese lo que dice el versículo, cavaron para sus propias cisternas, hicieron cisternas propias. Diga conmigo, independencia de Dios, ¿no? Hablo de Dios, conozco de Dios, pero soy independiente. ¿Por qué, pastor? Porque hago la mía, como dicen los chicos. Hago la mía, esta voluntad, yo hago la mía. Hago la mía. Yo puedo, yo soy capaz. Y ese yo soy, yo puedo, es cavar nuestra propia cisterna. Es independencia de Dios. Es un sacrificio deficiente al Señor. Fíjese lo que dice. Porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí, escuche, cisternas. Cisternas, ¿qué dice? Rotas, que no retienen las aguas. ¡Wow! Cisternas rotas, ¿no? Ellos cavaron, tenían agua por un tiempo, pero cuando se acabó el agua, porque estaba rota, quedó seco. No, la independencia de Dios, la individualidad de Dios, el yo puedo, yo creo que yo soy, no, yo puedo en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo puedo en Cristo, dependientes de Él, abrazados a su amor y refrescados por su Espíritu constantemente. Vamos a poder permanecer con agua fresca, ¿no? Y muchos van a ser como manantial de aguas.
Porque esa agua que te da Dios, que te da el Espíritu, es la que beben los otros. ¿Cuántos comprenden esto? No podemos dar lo que no recibimos. De gracia recibimos, de gracia damos. Cuando la cisterna está rota, la cisterna puede ser mi capacidad sin Dios, mi inteligencia sin Dios, mis estrategias sin Dios, mi entusiasmo sin Dios y todo lo que usted pueda agregarle, pero sin Dios. Humanismo puro, el yo, todo centrado en el hombre. Y el hombre declina, el hombre se corrompe, el hombre se deteriora si no tiene relación con aquel que lo creó y estableció leyes para que viva quieta y reposadamente. ¿Cuántos entienden esto? La historia muestra esto. Uno de los países más intelectuales, inteligentes, capacitados, vimos el genocidio de Hitler, ¿no? Con toda esa gente tan... Quiere decir que no podemos sustituir a Dios con las cosas de este mundo. Sí, podemos tomar y desechar lo que no está en el encuadre bíblico, porque de Dios viene la sabiduría, de Dios viene la revelación, y dice que el principio de la sabiduría es tener un temor a Dios reverente, un respeto, una honra, y el apartarnos de las cosas malas nos hace inteligentes, ¿no? Cuánta gente que uno cree que es inteligente, pero el pecado, diga conmigo, embrutece. Y usted ve personas formadas, personas que acuden a un montón de herramientas que quizás el mundo en su independencia de Dios otorga, pero no alcanza, no alcanza. La cisterna está rota, ¿no? Y cada vez más se trabaja sobre las emociones y queda cada vez más un montón de estudios y de ciencias sobre la mente, pero si en la mente no está la palabra de Dios, si en la mente, nuestra mente no está llena de Cristo, nuestra mente se corrompe. Nuestra mente se daña, se lastima, se hiere y vemos una pandemia del alma en este tiempo, porque necesitamos estar conectados con Dios, relación con Dios, no rito. Fíjese que el apóstol Pablo era recontra religioso, pero estaba lejos de Dios, tenía odio, le crujían los dientes, era violento, era psicópata, y él creía que estaba en una religión correcta porque la religión no llena el corazón, lo que llena el corazón es mi relación con el amado, con el Señor Jesús. Y que nos alegra, y que nos anima, y que nos alienta, y que cuando no tenemos la fuerza, Él nos da la fuerza, y cuando no tenemos la sabiduría, Él nos da la sabiduría, porque vamos y recurrimos a Él, fuente de agua viva. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, no dejemos de practicar hábitos para nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué hábitos, pastor? Hábitos que lo escuchamos infinidad de veces, pero no lo practicamos. ¿Por qué, pastor? Porque se ven los resultados. Los resultados se ven en los hechos, en la práctica, en los frutos. Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Entonces es importante que determinemos en esta noche relacionarnos cada vez más con el Señor. Relacionarnos cada vez más con la palabra, empezar a volver a las primeras horas, a practicar la intimidad con Dios, a practicar la oración, a practicar la intercesión, la lectura de la Biblia, el estudio de las Escrituras, el compartir la fe con otras personas, el dar testimonio, el ganar almas. Hábitos que nos van a llevar a necesitar recibir para poder dar. ¿Cuántos dicen amén? Una persona que está activa en el ministerio necesita recurrir a Él, porque ¿qué puede dar si no viene de arriba? Amén. Ahora, una persona que no tiene ningún tipo de actividad y que no se le mueve un pelo por la obra del Señor, entra como en un club. No, voy, están mis amigos, mis amigas, nos reímos un poco y quizás hablamos de Dios y conocemos de Dios, pero estamos lejos de Dios. ¿Por qué? Porque no hay fruto, no hay cambios, no hay abandono del pecado. Porque uno de los frutos cuando yo me arrepiento es abandonar el pecado. ¿Qué es el pecado? Todo lo que está en contra de la ley de Dios. Todo lo que está en contra de los mandamientos de Dios.
Por eso es importante, ¿no?, que volvamos a la fuente, ¿no?, que volvamos a la fuente, que sepamos que tenemos que ser dependientes de Dios y tenemos que saber que, si me acompaña a Hebreos capítulo 13, tenemos que ser nosotros el sacrificio agradable al Señor, tenemos que ser nosotros los que le demos al Señor honra y donde de Él debe ser la gloria. 13:15, lo tiene por ahí. Amén. 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre, diga conmigo, siempre, a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y el hacer bien y en la ayuda mutua, no olvidéis, escuche esto, porque de tales sacrificios se agrada Dios. El hacer el bien, en la ayuda mutua, el sostenernos unos a otros, el animarnos unos a otros, el ayudarnos y ayudar a todos, pero sobre todo a la familia de la fe. Esos sacrificios son agradables al Señor, ¿no? Dice que el Señor dice que si nosotros tenemos un buen testimonio en nuestra práctica, Dios es glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Que dice que los hombres vean sus buenas obras para que Él sea glorificado. Amén. Entonces es más que conocer, sino es hacer, ¿no? Es más que ser, sino hacer. Son las dos cosas. Tengo que ser como Cristo. ¿Cuál es el modelo? Cristo. Cristo es el modelo. Tenemos que ser como Cristo y hacer como Cristo. Eso nos va a llevar a poder agradarle al Padre, porque Él dice, Jesús dijo, la voluntad de mi Padre yo hago. Yo lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Jesús estaba deseoso de hacer lo que el Padre, y a los religiosos que conocían la ley, que tenían los cultos y que tenían todo lo que hacían los sacerdotes de ese tiempo, decía, ustedes hablan lindo de Dios, pero sus hechos dicen que no lo conocen, ¿no? Como los sacerdotes de Malaquía. Por eso ofrezcamos a Dios siempre sacrificio de alabanza. Y con esto termino. Sacrificio de humildad. Salmo 51, 17, que nos va a permitir levantarnos, nos va a permitir llenarnos de Dios, porque lo que Dios está buscando es que reconozcamos. Fíjese que en Malaquía no reconocían su hipocresía, no reconocían su religiosidad, no reconocían que le estaban ofreciendo a Dios algo deplorable. Pero qué bueno es reconocer, pedir perdón, pedir disculpas, examinarnos a nosotros mismos y mirar más nuestro corazón y lo que estamos haciendo para Dios que el defecto de los demás, ¿no? Mirarnos a nosotros mismos y no juzgar para no ser juzgados, ¿no? Tengo mucho más, pero con esto termino. Salmo 51, 17, y escuche, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Wow. Y al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Usted cree que estos sacerdotes de Malaquías tenían un corazón contrito y humillado? Dios le estaba haciendo ver la deficiencia de su religiosidad, la religiosidad vacía, porque le estaban dando a Dios una falta de respeto, una profanación, un animal cojo, tuerto, machucado. Es para Dios. Tenemos que ir a la iglesia. Yo me quería mirar, no sé, Netflix, ¿no? Qué tremendo, pero no reconocían. Pero dice que el corazón contrito y humillado, ese es el que eleva sacrificios de adoración. Y ese es el que va a aportar la unción. Ese es el que se va a notar la diferencia vio que hay simuladores de vuelo, ¿no? Se va a notar la diferencia del simulador de vuelo del que vuela en un avión realmente, ¿no? El simulador de vuelo, usted se sienta, aprieta los botones y parece que está volando a 10.000 pies de altura, pero está a 1,5 metros del suelo. Parece, pero no es. Eso es religiosidad. Pero aquel
que realmente busca al Señor agradarle y ser un sacrificio de adoración, ese va a levantar alas como el águila, ese se va a desprender y va a ver los problemas los mismos, pero más chiquitos. ¿Cuántos dicen amén? No es que se nos van los problemas, pero cuando Él nos hace estar en las alturas, Él nos dice, tranquila, tranquilo, yo tengo el control. Tranquilo, no desmayes, yo soy tu Dios. No te desanimes, aliéntate tu corazón, porque yo estoy contigo, yo soy tu ayuda, yo soy escudo. Pelearán contra vos, pero no podrán hacerte daño. Qué tremendo, ¿no? Que no perdamos esa honra al Señor, que no perdamos y no profanemos las cosas santas. No profanar es menospreciar, ¿no? Amar las cosas de Dios, amar la casa del Señor, amar a los hermanos, amar al prójimo como a nosotros mismos y ser cada día un sacrificio agradable, ¿no? Que es nuestro culto racional, dice, ¿no? Nuestra manera de adorar. No necesito, digamos, todos los días tengo un lugar de culto, de adoración para mi Señor. Es tu lugar secreto y mi lugar secreto. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude en tiempos complejos, donde a lo malo se le dice bueno, donde toman la gracia como libertinaje. Pero creemos que Dios nos ha dejado la palabra como regla de vida para que no seamos confundidos ni seamos arrastrados. Yo quiero invitarle que se ponga de pie.